Soy profesora del Departamento de Filosofía y Sociedad de la Universidad Complutense de Madrid. Dirijo este ciclo centrado en intelectuales de la Edad de Plata y su relación con el Museo del Prado, y me complace mucho presentarles el ciclo que iniciamos hoy, en el que la primera ponencia la dictará la profesora María Bolaños. Voy a presentarles de una manera muy breve el sentido, el concepto de este ciclo. La vitalidad de un museo depende, a mi entender, de la calidad de las conversaciones que está en condiciones de establecer con distintas generaciones. En este sentido, este ciclo de conferencias parte de la voluntad de explorar lo que el Museo del Prado representó para la formación y la emancipación de muchas mujeres insertadas en las redes intelectuales de la denominada Edad de Plata. Las propuestas que dan forma a esta actividad enfocan la trayectoria de 4 intelectuales de este periodo fundamental para el surgimiento de la conciencia de igualdad de género en España, como es el caso de María Luisa Caturla, de Margarita Nelken, de María Zambrano y de Rosa Chacel, que serán las protagonistas de las 4 ponencias que programa el ciclo. Todas ellas, desde la historia del arte, el ensayo filosófico y la práctica artística, celebraron el potencial humano, social y civil de esta institución museística. En sus salas, estas intelectuales se sintieron espectadoras autónomas, liberadas del peso y las ataduras de una ciudadanía pasiva, al tiempo que la contemplación de los fondos de este museo propició que varias de ellas eligieran dedicarse a la producción artística o a disciplinas emparentadas con la historia del arte. Cada ponencia perfilará recorridos interconectados en los que lo personal se hibrida con lo colectivo, poniendo en evidencia la necesidad de reivindicar el papel central que el Museo del Prado desempeñó en el despertar de la mujer española a dimensiones como los derechos civiles, el cambio social y la participación en una producción cultural consciente de su inserción europea. Confiamos en que disfruten de las voces y miradas que se irán sucediendo en este ciclo. Y, en primer lugar, contaremos con la compañía de María Bolaños, que nos presentará su ponencia Caturla, una historia en zigzag. Tengo el gusto de presentarles a María Bolaños, que es doctora en Historia del Arte, que ha sido durante muchos años profesora de Historia del Arte en la Universidad de Valladolid, y cuya investigación se ha centrado en la historia del coleccionismo y de los museos españoles y en las relaciones entre museo y cultura contemporánea. Les citaré algunos de los libros de las publicaciones de la profesora Bolaños, como por ejemplo Arte y bilis negra, Historia de los museos en España, La memoria del mundo, 100 años de museología, El silencio del escultor, Baltasar Lobo, e Interpretar el arte. Entre 2008 y 2021, María Bolaños ha sido directora del Museo Nacional de Escultura, donde ha comisariado una treintena de exposiciones, entre las que podemos destacar Figuras de la exclusión, Esto me trae aquí, Ricardo de Orhueta, en el Frente del Arte, Tiempos de melancolía o La invención del cuerpo. Su último trabajo ha sido la exposición Una conversación, Chillida y las artes en el Museo San Telmo de San Sebastián. Es un gusto para mí haber podido organizar, con la colaboración del Centro de Estudios del Museo del Prado, este ciclo y estar a punto de escuchar esta ponencia por parte de la profesora Bolaños. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias, en primer lugar, a Javier Arnaldo y al Centro de Estudios del Museo del Prado por esta ocasión de traer aquí a una figura no muy conocida,
a Paloma Málaga por su organización y, en fin, y seguimiento de todo lo necesario para llegar hasta aquí hoy, y también a la propia organizadora de este ciclo, que recorre, yo creo, 4 figuras claves, aunque no todas igualmente conocidas, de esta Edad de Plata. De estas 4 figuras que se acaban de mencionar y de las que se va a hablar en este curso, María Luisa Caturla es hoy seguramente la menos conocida y un nombre muy poco mencionado, a pesar de haber vivido hasta 1984, murió casi centenaria, pero su obra y su figura han sido olvidadas y han carecido de prácticamente toda proyección posterior. He de decir que esta charla, que tiene ese título, yo creo que se va a ir entendiendo a medida que yo vaya hablando, esta charla tiene su origen en un proyecto que realizó un grupo de conservadores, realizamos un grupo de profesionales del Museo Nacional de Escultura en el año 2020, un proyecto concebido en el contexto de la pandemia y los confinamientos, en unos meses en los que los museos estuvimos cerrados en medio del desconcierto y del miedo, habría que decir también, ¿no? La iniciativa giraba en torno a ella, a María Luisa Caturla, pero ponía el foco en su libro más conocido, Arte de épocas inciertas, cuyo título no podía ser más provocador en 2020. Traer al presente a alguien que interrogaba a la historia, como era ella, desde la perspectiva de la incertidumbre, el desasosiego, etcétera, era en cierta manera un regalo que no podía resultar más oportuno. Y ese proyecto, que por otra parte era un proyecto modesto, de no mucho presupuesto sobre todo, se materializó de 3 maneras: con una exposición temporal, de la que tienen aquí ustedes una pequeña vista, de algo que fue muy importante, que fue un micrositio en Internet que se llamaba así, artedepocasinciertas.com, y que todavía se puede visitar hoy, y finalmente de la publicación de su libro, de la edición física de este libro que ya había publicado en 1944, que se había agotado, que estaba prácticamente desaparecido y que fue un libro para mi generación, un libro de culto donde encontrábamos una forma de entender el arte que las universidades no enseñaban. En aquel momento no existían sobre María Luisa Caturla mucha documentación, mucha información, apenas 3 artículos de Patricia Molins, Patricia García Montón y Sara Jacome, 3 historiadoras del arte, si bien esta última, Sara Jacome, presentó su tesis doctoral recientemente y por tanto es de esperar que esa sea una gran aportación al conocimiento del personaje. Y he de decir también que la colaboración de la familia para suministrar información y material y documentación sobre su abuela fue también muy importante. Veamos pues un poco quién fue este personaje, que tuvo una relación con el Museo del Prado más bien tardía, pero que sin embargo, de una manera o de otra, fue una institución que merodeó por su biografía. María Luisa Caturla fue una mujer rara, inclasificable, insólita, de biografía bastante excepcional y muy intensa. De trayectoria irregular en su propia vida, zigzagueante, con algunos giros imprevistos, con pequeñas subversiones personales, con salidas por la tangente, podríamos decir. Siempre entre fronteras y márgenes, como veremos. En sus momentos más sinceros, en algunas de sus cartas, se quejaba de la falta de centramiento de su vida, de su carencia de raíces, de su condición un tanto errante. Llevo mal mi destino, decía en una carta. Para entender
la complejidad y la extensión y la hondura de su vida, es necesario remitirse, desde luego, en primer lugar, a ese Madrid de la Edad de Plata, en el que ella brilló, con discreción, pero con una luz muy personal, apoyada por una gran fortuna familiar, por una elevada formación, por sus dotes personales, porque era muy trabajadora, muy tenaz, muy inteligente. Se distinguió en esos años, en los años 20 y 30, por sus iniciativas culturales y por una excelente preparación artística y además, y esto va a ser importante en su perfil personal, por unas relaciones privilegiadas con la intelectualidad europea de entreguerras. Su insaciable curiosidad viajera, su conocimiento del patrimonio europeo, antiguo y moderno, su tren de vida cosmopolita, hacen de ella el ejemplo perfecto del alcance que tuvieron las primeras libertades femeninas y a la vez de la vitalidad de una comunidad europea de intelectuales, muchos de ellos judíos, escritores, arqueólogos, arquitectos, marchantes, artistas, etcétera, que nutrían la vanguardia de la primera mitad del siglo XX en la Europa de ese periodo. Catulla no fue un caso único, desde luego, lo va a probar el propio ciclo. En la Europa de esas primeras décadas encontramos figuras femeninas que, sin ser escritoras o pintoras o poetas, prueban esa promoción social de la mujer como un hecho colectivo. Profesionales que ejercieron aquí o allá un papel insustituible. Pienso, por ejemplo, en la librera Adrienne Monnier, que reunió en su librería parisina del barrio latino a intelectuales como Joyce o como Walter Benjamin o como los surrealistas, etc. O pienso también en la argentina Victoria Ocampo, otra emprendedora extraordinariamente bien situada a nivel internacional, o en una quizá más desconocida, Käthe Steinitz, a la que se ha llamado la madre del dadaísmo por sus relaciones con el grupo de dadaístas alemanes y que fue, además, compañera de estudios y amiga de Catulla en Berlín. O otra gran figura de esas décadas, Gertrude Stein, la coleccionista americana patrocinadora del cubismo y de otros cuantos movimientos de la época. Así pues, voy a tratar de presentarles a ustedes sumariamente la aventura vital, las pasiones intelectuales y la obra escrita de María Luisa Catulla. Tengo que decir que de todos los temas del historiador, el de la biografía me resulta un tema particularmente espinoso, con el que yo personalmente no estoy muy familiarizada, porque me parece que el investigador convierte al individuo en un objeto de estudio sin ningún límite a la hora de ahondar en la verdad de su vida y que, insaciable, atesora hechos, datos y circunstancias y las expone públicamente, a veces sin mucho pudor. Cuando murió Ortega y Gasset, por ejemplo, Catulla le pidió a su hija Soledad que destruyese todas las cartas que tenía de ella con su padre, porque, decía, toda carta antigua me produce mucha incomodidad intelectual y ya no me reconozco en ella. Y ella misma se encargó de destruir una gran parte de material personal y de borrar todo rastro de su vida poco antes de morir. ¿Cómo fue entonces María Luisa Catulla, de la que sabemos pocas cosas? ¿Cómo fue esta mujer de la que conservamos esta fotografía, en la que vemos a una persona de mirada cálida, inteligente, generosa, un poco interrogativa, con una nota irónica? Pues no sabemos muy bien cómo fue. No disponemos de suficiente información sobre ella y la que disponemos es borrosa y fragmentaria. Y por tanto mi relato va a estar muy limitado por múltiples lagunas, bastantes suposiciones sin confirmar y comportamientos inexplicables que trataré de suplir
muchas veces dando voz a sus propias palabras, robándole a ella sus propias confidencias o evocando comentarios sobre ella de las gentes de su entorno. Al final, seguramente, lo importante será lo no dicho, lo que quede entre líneas o lo que lleguemos a imaginar de las zonas de sombra. Nuestro personaje tuvo a lo largo de su vida 3 nombres sucesivos. Esto ya de por sí es bastante sorprendente y muy significativo. María Luisa Levi, María Luisa Cogertaler, María Luisa Caturla. El primero de ellos es el nombre de nacimiento, un muy común apellido judío, Levi, pues era hija de un rico empresario alemán de origen askenazi, Eduardo Levi Stein, que había llegado a España hacia 1870, procedente de Rexingen, la comunidad rural judía más grande de la Alemania del Sur. En España, el padre, Eduardo, creará junto con otro empresario alemán y relativamente pariente suyo, Samuel Cogertaler, la firma Levi y Cogertaler, que tienen ustedes ahí una placa publicitaria dedicada a negocios mineros, a la importación de armamento, de manera a veces discutible, y sobre todo se dedicó al negocio eléctrico. Era el representante de la AEG alemana en España, que va a llenar el país de centrales eléctricas y de tranvías. La madre, Remedios Caturla, era valenciana, de familia adinerada, pero también de inquietudes culturales. María Luisa Caturla nació en Barcelona en 1888, aunque la familia se mudó muy pronto a Madrid. Su formación no tuvo nada que ver con la educación superficial que recibían las jóvenes de clase alta en España. Costura, música, una educación superficial. Fue una instrucción muy esmerada y muy exigente, políglota, hablaba 5 o 6 idiomas, heredera de lo que en la burguesía judía se conocía, la burguesía judía ilustrada, se conocía como Haskalah, un movimiento liberal que caló particularmente en la comunidad alemana desde finales del siglo XVIII, que trataba de salir del gueto, no solo física, sino también intelectualmente, y que promovía la integración de los jóvenes judíos en la sociedad gentil, fomentando una cultura secular, cosmopolita, avanzada, el conocimiento de idiomas, de la tradición occidental. Como se dijo, en algunas ocasiones, sustituyeron la kipa por el bombín. No sabemos dónde y qué estudió María Luisa Caturla. En su adolescencia es cierto que pasó largas estancias de instrucción en Berlín y en Múnich, donde, por ejemplo, siguió las lecciones de uno de los historiadores más importantes y más innovadores de su momento, Wölfflin, y por tanto hemos de suponer que se formó en ese gran viraje que estaban dando los estudios de la historia del arte en Alemania, en Austria, en Suiza, y que pudo ser fácilmente condiscípula de Walter Benjamin, quizá de un Gombrich muy joven, o de Carl Einstein. El propio Wölfflin decía: en mi época, en Berlín y Múnich, hubo años en que tenías delante a los mejores de la nación a tus pies y ante tus ojos, y algo así te obliga a dar lo mejor de ti. Pero también hemos de decir que Caturla fue un caso de autoeducación tenaz, porque pasó la vida estudiando y aprendiendo. Muy joven, en 1907, cuando apenas había cumplido 18 años, la familia la casó con un heredero del socio, Kuno Cogertaler, para reforzar precisamente la próspera alianza empresarial entre las dos familias. Es entonces cuando cambia su apellido de soltera por el apellido de su marido, según la ley alemana. Se casaron en Alemania. Y entonces empezó a llamarse María Luisa Cogertaler, que es como se la conoce en el Madrid de los años 20 y 30. La pareja, Kuno y María Luisa, van a formar parte de las más encumbradas y cultivadas élites madrileñas y también centroeuropeas, porque vivieron largas temporadas en Alemania.
formaban parte del Ateneo. Bueno, aquí tenemos una fotografía de la pareja, no hay mucha información gráfica, esta es una foto muy tardía, bastantes años después de haberse casado de los dos. Pero decía, formaron parte de este Madrid de la Edad de Plata, de estas élites cultas, de esta especie de fiebre cultural que invade a estas minorías de la ciudad, de la capital, y frecuentan el Ateneo, la Junta de Damas, la Sociedad Filarmónica, el Club de Amigos de los Museos de Berlín, la Sociedad Wagneriana. Eran fieles asistentes a las representaciones del Festival de Bayreuth. Figuran, por ejemplo, en una representación de un famoso Parsifal en 1908. En 1921, la pareja se hace edificar un espléndido palacete, en palabras de Azaña, fastuoso, el mejor edificio de Madrid, en la calle Hermanos Becker, todavía sigue existiendo, ahora es la sede de Paribas, el banco francés, y que encargaron a Alfred Breslauer, un arquitecto que perteneció a la Werkbund alemana y que trabajó sobre todo para la comunidad judía del Dahlem berlinés. Esta residencia, sobria y monumental, fue un lugar de encuentro social y cultural y albergó una espléndida colección. Y por tanto la vida de María Luisa se va a forjar en ese momento irrepetible que es el Madrid de los años 20 y 30. Un verdadero hervidero cultural, un cruce de mundanidad, aristocracia, inquietudes culturales, una fiesta de la inteligencia, animada por la ambición de hacer otra España, sincronizándola con la modernidad y dándola un lugar en la cultura europea. Moreno Villa, por ejemplo, decía: así es como vale la pena vivir, un centenar de personas de primer orden trabajando con la máxima ilusión. ¿Qué más puede pedir un país? Pues bien, en ese centenar de aristócratas, empresarios, políticos, médicos, profesores, pero siempre en un discreto segundo plano, encontramos a María Luisa Caturla como una activista cultural muy curiosa por la modernidad artística. Y con ella un círculo de amistades femeninas, pertenecientes casi todas ellas a la aristocracia. Carmen Lleves, Carmen Muñoz, condesa de Lleves, socia de Azlán, promotora, coleccionista, etc. Tota Atucha, condesa de Cuevas de Vera, a la que tenemos aquí en una fotografía de Man Ray, que coleccionaba, alguien decía que tenía el mejor miró de la época. La duquesa de Durcal, Leticia Bosch, o la inteligente y encantadora, como decía el arquitecto Le Corbusier, Isabel Dato, que fue la impulsora de la exposición de arquitectura y pintura modernas de San Sebastián y que en su casa de París, era el enlace con todas estas mujeres en París, recibía a Valéry, a Mauriac, a Le Corbusier, a Gropius, etc. Eran emancipadas, liberales, curiosas, deportistas, viajeras y deseosas de lo nuevo. Se encontraban en casa de Caturla o en lo que se llamaban los lunes del Ritz. Una comunidad despierta, sensible, cosmopolita, que además, diríamos, se acentuó este clima por la presencia en Madrid de aquellos artistas de vanguardia extranjeros que se habían venido a España huyendo de la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, Marie Laurencin, Otto van Betjen, con el que Caturla tuvo una relación muy estrecha, o la pareja de los Delaunay, a los que ella conoció y trató, pues particularmente además Sonia creó en Madrid una casa de modas que se llamaba Casa Sonia y vistió a toda la aristocracia madrileña. O también, por ejemplo, María de Maeztu, a la que vemos aquí con la propia Caturla y con Ortega y Gasset, que era la directora de la residencia de señoritas, de la que Caturla era secretaria, que la describía así. Y yo creo que es una buena descripción de cómo era María Luisa Caturla. Cada vez me gusta más, dice,
María de Maeztu, cada vez me gusta más María Luisa Cogertaler, muy inteligente, muy comprensiva, muy humana. Pero la gran relación de su vida en estos años fue Ortega y Gasset, con el que vivió una amistad estrecha y bastante íntima, que conocemos por las cartas que se intercambiaron entre 1919 y hasta la muerte del filósofo. Ortega y Catulla se reservaron mutuamente un exclusivo papel de cómplices de sus respectivas vidas. En su correspondencia, en sus cartas, se mezclan preocupaciones mundanas, confidencias sobre amigos comunes, consejos de lecturas, noticias del extranjero, reflexiones existenciales, gestiones para la revista de Occidente, discrepancias sobre el arte del momento y también las respectivas pasiones amorosas. El relato de una Ortega adolescentemente enamorada de una amiga común o el dramático divorcio de María Luisa. Hablaban, cito algunos fragmentos textuales de sus propias cartas, hablaban, dice ella, hablamos de todas aquellas cosas que compensan la angostura y la ridiculez de la vida. O me siento abismalmente su amigo, le dice él. O cuando Catulla enferma, Ortega le dice, cuídese como si fuese usted algo que no es de usted, sino de sus amigos. Y ella, en medio de su crisis matrimonial, le dice, quiérame mucho, yo no le olvido ni un solo día. Sigue siendo usted el eje de mis sentimientos todos. Con frecuencia, ella se lamenta de no tener raíces, de no tener arraigo, y él la replica. No entiendo su párrafo sobre el centramiento de su vida. Creo que dentro de lo que hoy es el mundo, la vida se presenta para usted con los horizontes más amplios, completos y selectos que pueda imaginarse. Su casa de Madrid como centro y vocaciones a los 4 puntos cardinales. ¿Qué más puede pedir? Esta figura del meditador, como ella le llama, mi querido meditador, como se ve ahí en el inicio de una página, de una carta, fue un poderoso aliciente en la vida intelectual de los dos. Ortega fue un estímulo, un mentor para ella, y ella es la que guía sus intereses artísticos. Fue además su confidente, su mejor lectora, su puente con la intelectualidad alemana, la que intermedia con Spengler, con Frobenius, con Paul Schaeffer, su asesora en las últimas teorías del arte y la que le envía también largas listas de las novedades editoriales de las librerías berlinesas. Sus nexos alemanes, los de María Luisa, fueron cruciales en el éxito de la revista de Occidente y también emprendieron un proyecto que no concluyeron nunca de escribir juntos sobre arte chino. Él le dice en una carta, «Qué maravillas de Oriente me envía usted, qué delicia, qué terror, qué pasmo. Dé la llave y encienda la lucecita. Vamos a trabajar mucho este año». El primer proyecto en el que se embarca María Luisa Catulla es el Taller de Encajes, un innovador ensayo de formación y trabajo para mujeres que había fundado en 1915 Pardo Bazán para incentivar la independencia económica de las mujeres y a la vez recuperar el patrimonio industrial extinguido. Un propósito que Catulla entendió enseguida y en el que colaboró suministrando a las jóvenes obreras modelos sacados de tablas medievales y renacentistas. Desde 1920, en las tertulias de su casa y en las de sus amigas, nacen distintas iniciativas, como por ejemplo la Sociedad de Cursos y Conferencias, un hito en la vida cultural madrileña que radicaba en la residencia de señoritas y que estaba dirigida por algunas de estas emprendedoras, Leticia Dúrcal, María Luisa Catulla, Carmen Lleves y desde París Isabel Dato. Su nacimiento coincide con la visita a España de Einstein con su mujer, una visita organizada por la propia Catulla, porque eran algo parientes entre sí, a través de las familias alemanas. También dieron conferencias, bueno, aquí vemos a Catulla, Einstein, Cosío, Ortega, Cuno, Cogertaler, etcétera, visitando Toledo.
O la vemos aquí también en una excursión con Le Corbusier, en uno de los viajes que hace a Madrid, y, en fin, digamos que estaba muy presente en todo este mundo de la sociedad de cursos y conferencias en el que ella también dio un ciclo de clases que fue importante en su momento. Y también fue en las tertulias de estas mujeres donde nació la idea de la célebre exposición en el Jardín Botánico, una exposición titulada Artistas españoles residentes en París, y que representó la introducción de la vanguardia en Madrid con obras de Picasso, Dalí, Miró, Juan Gris, Gargallo, etc. Rememorando esta exposición, decía ella: nuestra pequeña exposición levantó mucho revuelo y causó no poca indignación. Bueno, pero no podemos perdernos en detalles tan concretos, y me gustaría resumir un poco las que fueron las dos pasiones personales que llenaron su vida: los viajes y las cosas del arte, como ella misma decía. Su ansia por aprender se nutrió, en primer lugar, de una impresionante biblioteca personal que, en parte, sus herederos conservan afortunadamente todavía. Pero también se incrementaron esas experiencias gracias a sus estancias y excursiones, a su amor por los paisajes alpinos y por el esquí de alta montaña que practicaba en Suiza, por las urbes modernas, por su asidua asistencia a los teatros de Berlín, a las representaciones, por ejemplo, de Max Reinhardt, a sus conversaciones y tratos con artistas eminentes, como por ejemplo la escultora René Sintenis o el historiador Meyer Grefe. Realmente no se le escapaba nada. Ortega, que la llama la errante, envidiaba su vida nómada por Europa. La dice en una carta: «Ve usted un mundo hirviente e insólito, mientras yo padezco aquí la doble desmoralización del aburrimiento y el calor. Todo le es posible a usted: ver cuadros nuevos, asomarse a almas sugestivas y hasta, si quiere, iniciar un flirteo en 4 dimensiones». Esto se lo decía porque ella le había contado que la noche anterior había cenado con Einstein. De su vida movidísima dan cuenta sus cartas salpicadas de planes viajeros. Voy a Hamburgo y de allí a Múnich. He visto Ámsterdam, he pasado por Londres y Oxford, luego he estado en Frankfurt y Stuttgart. Hacia el 20 de este mes quiero recalar en Berlín. En Londres escríbame al Hotel Rubens y en París al California. Me voy a Venecia a la Bienal y veo pasar ante mí unos trenes muy largos y siento un gran deseo de escapar a Italia. Viajaba para ver las exposiciones temporales de París, como esta célebre del año 35 de arte italiano en el Petit Palais, para ver colecciones privadas, para visitar las ferias de arquitectura contemporánea. Este último, el gusto por la arquitectura contemporánea, era una de sus pasiones, no muy frecuente, por cierto, en el gusto femenino. Pero admiraba la transparencia de los edificios, el uso del vidrio, su mobiliario, esos muebles de tubo metálico donde ella dice: todo sale de todo. Sus cartas a Ortega abundan en elogios encendidos a los edificios que descubre en sus viajes. En Stuttgart, le dice: he visto el almacén construido por Mendelssohn, que es una maravilla. La ciencia nueva de construir está también, señor meditador. Bueno, ella tenía una relación muy estrecha con Mendelssohn, Erich Mendelssohn, el arquitecto, e incluso anima a Ortega a que convenza en Madrid para que sea él el que construya el Instituto Alemán, cosa que fracasará. También mantenía directo hilo con galeristas como Paul Rosenberg o como, sobre todo, con este otro, Alfred Fletheim, que era célebre por la difusión de los expresionistas del Rin y que ella admiraba mucho. En su revista, Der Querschnitt, colaboraron Catulla, Carmen Lleves y Ortega y Gasset, y fue él el que organizó en Berlín, con la intermediación de Catulla, la exposición en 1932 de jóvenes artistas españoles. Los Kochertaler, además, reunieron
desde comienzos de siglo una excelente colección de obras de arte. Una colección que era del patrimonio familiar, no solamente el matrimonio, sino también hermanos y algún miembro más, pero fue ella la que la dio vida propia, entrando por otra parte a formar parte de ese tipo de mujeres europeas y americanas ricas que cobran protagonismo en los años 20. Por ejemplo, recordemos que fueron 3 mujeres las que inventaron el MoMA de Nueva York, y que van a hacer de sus colecciones artísticas una forma de intervención en el campo de lo público. Catulla y su marido reunieron maestros antiguos, como esta Madonna de Granacci. He hecho un montaje un poco tosco aquí con la imagen en color y su posición en la sala de la biblioteca de la casa, como esta Madonna de Granacci, pero abundaba también la pintura flamenca del siglo XV, por ejemplo, como este Gerard David, que estaba también en otro salón, y algunas otras obras, algunas tablas aragonesas, por ejemplo, de Miquel Ximénez o de Lochner, hoy, maravillosa Madonna, hoy en el Museo de Cleveland. Puede decirse que una parte de la historia del arte de estos siglos, del siglo XV y del siglo XVI, se hizo entre estas paredes. Pues aquí venían expertos y estudiosos alemanes, sobre todo, para ver las obras in situ. Su favorita fue esta espléndida Verónica del Greco, que fue motivo, como veremos, de una obra ulterior y que es un cuadro que finalmente se perdió. Tenían también una obra de Seurat, el único Van Gogh que por entonces existía en España, y una maravillosa Marina de Courbet, de la que era la imagen de una ola, de la que le decía Ortega: debe de ser un gran placer contemplar durante años en la intimidad doméstica un cuadro tan sencillo y tan esencial. Poco a poco se va cargando de sentidos como de electricidades añadidas. No es una ola, es la ola, un hecho elemental marino. Pero esta obra también desapareció. Pues cortamos aquí porque en 1927, cuando ella tenía 40 años y 4 hijos, un pequeño había muerto muy de niño, esta placentera vida tan llena se va a interrumpir por un seísmo personal. Kuno Kocherthaler decide divorciarse de ella, amenazando incluso con quitarse la vida si Catulla no accede a una separación en buenos términos. Recuerdo que en España estaba prohibido todavía el divorcio y por lo tanto ellos se pueden divorciar porque se habían casado en Alemania. Formalizan, por tanto, el divorcio allí y ella, mientras se pacifica la situación familiar, que fue de grandes tensiones, y durante unos meses, como dice, de amarguras y desalientos, deambuló sola meses y meses por hoteles y casas de campo de amigos en Berlín, Frankfurt, París, Florencia, anhelando y temiendo a la vez regresar a Madrid. A su regreso, Catulla ha de reconstruir su vida de otra manera completamente distinta. Su estatus social y su situación financiera han empeorado, pues paradójicamente, aunque era una riquísima heredera, solamente se le asignó una renta generosa, pero no pudo disponer de la herencia que le hubiese correspondido. Y debe abandonar también la casa, ese palacete donde había vivido sus mejores horas, dice, y ha de despedirse de la colección que Kuno venderá dispersándose por los museos del mundo cuando llegue la crisis de los años 30 y pierda gran parte de su fortuna. Catulla se convierte así en un caso atípico de independencia personal y económica, pero sufre el peso de ese delito que toda la sociedad madrileña conoce y censura, que es el de ser una divorciada en 1927, 28, etc. Este viraje personal la lleva a solicitar
legalmente hacer uso del apellido materno y en 1933, tras tantos años de ser una extranjera en su país, porque era su país, para ella era su país, solicita la ciudadanía española, temiendo además, hablo de 1933, dificultades causadas por su condición de judía alemana, una circunstancia que le supondrá el distanciamiento de algunas amigas. Como ya hemos visto, Catulla era considerada una experta, vamos a hablar, me detengo un momento, vamos a hablar de ese libro tan importante en su biografía y dentro de su obra, que es Arte de épocas inciertas. Como ya hemos visto, Catulla era considerada una experta no profesional del arte nuevo, pero conocía al dedillo muchas colecciones privadas, se relacionaba con los artistas y con los arquitectos del momento, hablaba y leía en 5 idiomas y visitaba de continuo museos y galerías que le permitían estar al día. En 1921, por ejemplo, en una carta, Ortega, reticente con la modernidad alemana y con la modernidad en general, bromea con ella. Y la dice: su carta, que me trae noticias de su vida en Alemania, ha despertado mi natural envidia. Qué grato me sería vivir todas estas cosas con usted, que tan certero tiene el entusiasmo y el desdén. Espero mucho de esa saturación de expresionismos que usted atraviesa. Tal vez se vierta algo sobre mí, que todavía soy un infiel y detesto hasta el nombre de este movimiento, expresionismo, un movimiento para mí empujado por ideas confusas. Pero además, María Luisa Catulla había mostrado, aparte de esta capacidad y de estos conocimientos, había mostrado una decidida voluntad de servirse de la escritura como una forma de independencia intelectual y de ejercicio crítico. De esto hay constancia en un texto inédito que le envía a Ortega. Bueno, esto es una exposición expresionista. Aquí está ese texto inédito que le envía Ortega, donde trata de responder a una pregunta teórica. ¿Dónde comienza el arte moderno? No sabemos muy bien qué destino tenía este texto, era una clase seguramente, pero no tenemos muchos más datos. Es verdad que luego, en el año 31, volvió a dar esas cuantas clases sobre arte autónomo en la Sociedad de Cursos y Conferencias, en la Residencia de Señoritas. Pero en los años 30 esta vocación de escribir se convierte en prioritaria y podía permitírselo porque era una mujer rica. En esos mismos años en los que ella aborda este proyecto, Virginia Woolf había escrito Una habitación propia, donde decía que hay 2 elementos indispensables para que una mujer pueda dedicarse a escribir: tener 500 libras de renta y una habitación en la que trabajar sin ser molestada. Aunque por esas fechas las mujeres luchaban por su derecho al voto, Virginia Woolf no duda. De entre estas 2 cosas, el voto y el dinero, confieso que el dinero me parece mucho más importante. Y esa independencia económica es la que le da a María Luisa Catulla un desahogo para poder dedicarse a escribir durante el resto de su vida. Y se embarca en un proyecto excepcional que va a ser este Arte de épocas inciertas, cuyo título es en sí mismo un hallazgo. Es un libro que va a escribir a lo largo de más de una década, entre 1929 y casi 1940 y todavía un poco más. No se publicó hasta 1944. Y, digo, el título mismo era un hallazgo. Ella dice: confesaré que estaba prendada del nombre de Arte de épocas inciertas. Un título que mucha gente le desaconsejó, pero preguntó a Menéndez Pidal y le dijo que le parecía acertado y eso la legitimó para utilizarlo. Ella cuenta que la idea se le ocurrió a partir de la pequeña conmoción que le produjo un relieve de Hans Arp, el escultor suizo, alemán, etc. Porque, decía Catulla, las sinuosidades abstractas, que eran inéditas aún en la vanguardia de esos años, le parecían un signo de las incertidumbres europeas de los años 30,
del trasfondo de tensiones y violencia que ella vivió con personal preocupación, como manifiestan muchas de sus impresiones del Berlín que ve justo en las elecciones que Hitler va a terminar ganando. Bueno, pues a partir de este shock inicial del relieve de Arp, ella empieza a transitar por la historia del arte y va enlazando toda una cadena de meditaciones buscando aquellos signos que expresan desazón. Y la autora no oculta su preferencia por las épocas de indecisión que dice frente a las épocas sanas, firmes y altaneras, confiesan honradamente su depresión y su perplejidad. En el fondo se trata, por tanto, de un libro sobre la belleza de las crisis, sobre los giros históricos, sobre las eras problemáticas y su plasmación en el arte, una especie de historia visual de la incertidumbre, o como dice ella, un arte de preocupados. Y como digo, ese hilo va enhebrando obras tan distintas como los frescos cretenses con las casas de Gaudí o las ventanas de floresta del estilo manuelino portugués con las joyas vegetales que diseñaba Gaudí, o la obra del renacentista Agustino de Duccio con la bailarina de finales del siglo XIX, Louis Fuller, o los cuerpos de Pontormo, el manierista florentino, tan prietamente, dice ella, enfundados en sus vestiduras que no recuerdan a los caballos azules del expresionista Franz Marc. Catulla, en este libro, en contra de la tendencia habitual de la historia del arte tradicional, pasa de largo ante las obras maestras, los grandes estilos y los objetos perfectos. Le gusta más cuando la obra es inestable y parece resbalar sobre sí misma, como sucede con los manieristas, como sucede con la Pietà Rondanini de Miguel Ángel o con algunas esculturas de los años 30. O bien, ella dice, esas obras que parecen colocadas sobre un bisel, como hacían los arquitectos del siglo XVI, que ponían ventanas en las esquinas indecisas entre dos direcciones divergentes. O dice la ambigüedad con que la fábrica Van de Rotterdam o la Bauhaus de Dessau se dejan invadir por el cielo o el paisaje en vez de oponerles su resistencia de edificio. La mirada de Catulla sobre el arte es paneuropea, erudita, muy detallista, se recrea en esta idea del equívoco, dejando al lector un sabor de extrañeza. Ella dice, asimetría estética y malestar histórico van de la mano. Era una manera de interrogar a las obras plenamente moderna, provocadora, contrariaba esa historia del arte organizada por naciones, escuelas y estilos, y tenía mucho de desafío a las políticas del conocimiento que subyacen en el aislamiento del estilo, el culto al genio, el dogmatismo académico. Y contrarrestaba también la machacona tendencia de los historiadores españoles volcados exclusivamente sobre el arte español o lo que de español hay en el arte y su fijación en los estudios locales. Bueno, tan importante como el contenido de arte de épocas inciertas es también su estilo de escritura, que toma la forma de un ensayo, es decir, que va combinando subjetividad y argumentación. La autora toma la palabra en un tono casi conversacional y de puntillas nos deja ver además su visión del mundo propia. Este experimento metodológico, tan raro, tan exquisito, se expresa en una prosa laberíntica y apasionada, que va haciendo piruetas cronológicas, que fluye con ritmo, que utiliza un castellano torrencial, nervioso, sabroso y con frecuencia irónico. Ortega alaba de él
El rigor de sus descripciones era extraordinariamente fina describiendo los objetos artísticos. Y le dice además también el dinamismo de su estilo. Usted sabe regalarle alitas a su prosa. Y es verdad que su escritura vuela con toda la frescura de una no profesional al margen de todo corsé académico. No busca la verdad, no cree en ella, y esto es lo que hace de Arte de épocas inciertas un ensayo tan actual. Es muy difícil encontrar paralelismos en otros historiadores contemporáneos a ella. Quizá, por ejemplo, podríamos pensar en el Atlas Mnemosyne que otro heterodoxo, Avi Warburg, un historiador de Hamburgo, volcaba en su pasión por reunir imágenes que no tienen relación necesaria entre sí y que permite dar grandes saltos por la historia. Es verdad que es también un texto que puede estar cerca de la deshumanización del arte, que Ortega había publicado un poco antes, pero a Ortega el arte solo le interesa como un objeto teórico, no como una vivencia estética personal. Y por ello habla de una manera un poco superficial, dice que el arte joven le interesa mediocremente, mientras que Catulla se priva por cada obra. Despliega un enorme saber concreto de cosas vistas. Sabía de lo que hablaba porque lo había visto en los museos y en las colecciones. Sabía mirar y ante cada obra había sentido algún tipo de emoción que transmite. No hay en ella además ningún tono condenatorio, no sermonea, solamente levanta acta. Casi al mismo tiempo se publica otro libro que podía tener alguna relación con el suyo, este otro, Verlust der Mitte, La pérdida del centro, cuyo autor, un historiador filonazi, denunciaba de manera muy apocalíptica el descentramiento del arte moderno y veía en las formas caóticas y deformes la falta de un núcleo espiritual en el hombre moderno. Por tanto, es un libro que no tiene tampoco nada que ver. El libro fue una especie de isla plantada en medio de la vida de Catulla, un parteaguas. Primero, porque en sí mismo era irrepetible, no tenía continuidad, ni en su propia obra, ni en la de los historiadores españoles enfrascados en otras cosas. Y como ella misma decía, era mucho tema. Pero además también era una isla porque la fecha de su conclusión viene a coincidir con el final de la Guerra Civil Española, contienda en la que ella, siendo extranjera, no podía tomar con calor ni un bando ni otro, y que pasará en Venecia los 3 años de la guerra y en Suiza hasta que regresa en 1939, cuando ya la dictadura era una realidad sin vuelta atrás. Y publica el libro por el que se empeña mucho en 1944, después de un laberinto editorial y de muchos problemas. Y en ese momento, ya en 1904, el libro solamente podía ser recibido, como ella misma dice, en medio de silencios e indiferencia, como un empeño a contracorriente, porque la proscripción de la vanguardia por parte del primer franquismo fue radical. Y para ella misma, cuando habla en 1944, era un libro del pasado. A su regreso de Suiza, en 1939-40, Catulla, que se instala en la casa que había sido de su madre, ha dejado atrás sus apellidos paterno, Leví, y matrimonial, Cogertaler, e inicia una segunda vida. Encuentra una España muy diferente a la que dejó, aislada del exterior, antipática, vigilante, llena de rigorismos y prejuicios. El tono vital es muy distinto. El tono vital también en sus cartas, por ejemplo. Ortega la dice desde el exilio, hay que hacer un esfuerzo hercúleo para mantenerse en pie. Y ella, en 1945, le confiesa que sigue sintiendo cansancio y vacío de cabeza.
Las formas de vida, los modelos sociales, habían retrocedido. Catulla no encajaba bien en ningún modelo aceptable. Se volvió bastante retraída y, al decir de quienes la conocieron de cerca, sus familiares, se distancia de aquella vida pasada. Bastaría, bueno, aquí tenemos una imagen de ella hacia 1950. Bastaría confrontar cualquiera de sus fotografías de los años 20, como esta que ya hemos visto antes con Le Corbusier, en una excursión en coche, rodeada con naturalidad y en pie de igualdad con sus amistades masculinas, frente a esta otra en la que aparece en el centro, rodeada con su nieta en los brazos, en las rodillas, rodeada de mujeres vestidas de negro, tiesamente sentadas y escoltadas por un grupo de hombres, y en la que se deja sentir la rigidez y jerarquización que dominó la mortecina España de este primer franquismo. En una carta a Sánchez Cantón, ahora hablaré de Sánchez Cantón, se queja de la imposibilidad de practicar una amistad normal y le dice: si fuera yo de tu antigua república, tendríamos muchos recursos. Siendo mujer, como no te llame yo a casa, no te veo, y tú apenas puedes hacer nada para verme. Así, esta amistad está en gran inferioridad con respecto a las otras tuyas de hombres, por los cuales estas a veces me dan bastante envidia. Lo único que puedes hacer es coger la pluma cuando estás de viaje o llamarme al teléfono. Las noticias que tenemos de esta fase de su vida proceden de su cuantiosa correspondencia con Javier Sánchez Cantón, un historiador, una figura muy distinta de Ortega, atildado, hermético, trabajador incansable, con un empaque de dignidad y caracterizado por su desconfianza de las ideas generales. Acumuló a lo largo de toda su vida cargos, honores y condecoraciones con copiosa abundancia que, como decía la Fuente Ferrari, no se otorgaban fácilmente en España sin pactar con la política. Ligado al Museo del Prado desde 1922, fue crucial en la segunda vida de Catulla, aunque no como Ortega. Catulla, que era muy fácil para los entusiasmos, no se amilanó ante las aristas psíquicas del personaje y se acercó a Sánchez Cantón con una disposición considerada y afable, conquistando finalmente su confianza. En alguna carta le llama con sorna mi amable displicente. A lo largo de 40 años le pedirá consejo, le enseñará sus textos y compartirá generosamente sus hallazgos. Catulla, aunque como decía de sí misma, soy muy difícil para el trato humano y elijo con mucho cuidado a mis amigos, cultivaba las amistades con delicadeza, como ella decía, como un jardín, aunque a veces chicos torpes y traviesos se pusieran a arrancar mis flores. Y era muy solícita con quien la quería o a quien admiraba. A cambio, exigía lealtad. No me agrada lo habilidoso, decía, prefiero lo crudo. Ella afronta esta nueva realidad vital con ese temple que la caracterizaba y con una inteligente intuición de cuáles iban a ser sus posibilidades intelectuales en la España a la que había llegado. Ortega le recuerda desde Lisboa que tiene una formación muy sólida. Le dice: nadie tiene como usted una continuidad e intensidad de ocupación con la historia de la pintura tan grande como el que más. Y por otra parte, se conserva libre de toda deformación profesional. Así que Catulla se enfrasca en el estudio, en la investigación y en la escritura que van a demostrar su capacidad de gobernarse a sí misma y de llevar una vida emancipada. Pero es verdad que da un volantazo a sus intereses por la modernidad. Bueno, esta es una de las tertulias en las que ella participaba y a la que solo iban las mujeres los martes. No, una vez al mes, perdón. Era una tertulia de los martes y ella y las mujeres asistían una vez al mes. Decía que así se enfrasca en el estudio, en la investigación, en la escritura, pero da un volantazo a sus intereses por la modernidad y se
dirige de lleno a investigar en la tradición española del Siglo de Oro. Un giro, en cierto modo, extraño. Quizá pueda explicarse por qué María Luisa Caturla siempre había sentido una indeclinable necesidad de legitimidad, como decía una amiga suya de ella. Y su familiaridad con las clases altas y bien situadas, su amistad con intelectuales y con sabios, le infundían anhelo y admiración, porque ella, por su atípica procedencia, no pertenecía en principio a este mundo. Así que cabe suponer que este viraje hacia épocas históricas que eran en ese momento muy del gusto oficial, católico y nacionalista, aunque sin vincularse ideológicamente con el régimen, fuesen para ella el camino de hacerse respetar y de crearse un ámbito de decisión donde tener un nombre propio por el que luchar. Porque desde luego quería seguir siendo independiente y la espantaba que la mantuviesen a pesar de la oposición del hijo mayor, que trató de impedirle trabajar, aunque a veces las rentas no alcanzasen. Y ella dice, no doy al dinero la menor importancia. Tenía bastante dinero, también hay que decirlo, y vivía bien, pero es verdad que a veces con los hijos tenía problemas. Si lo tengo, lo gasto, y cuando me falta, me divierto con cosas que se dan de balde, como oler flores o ir al archivo de protocolos. Su casa, refinada pero austera, volvió a convertirse en el centro de tertulias improvisadas, lecturas de poesía inédita, proyectos editoriales y lugar de acogida de amigos extranjeros que pasaban por Madrid. Se acerca a los poetas y escritores del Madrid de la posguerra, a los del falangismo más liberal. Por su casa andan Eugenio Dors, Ridruejo, Foxá, Mercedes Gaibrois y los escritores de Escorial, la revista del momento, o sus amigos de preguerra también, la condesa de Lleves, Marichalar, el Ortega, que ya ha vuelto a España. Y empezó escribiendo sobre una obra particularmente querida de su colección, que pudo salvar para sí tras su divorcio, la Verónica del Greco. Era un cuadro de gran belleza y, como su autor, tenía muchas cualidades para enamorar a Caturla, porque era un pintor antiguo, pero extraño, era un manierista, que a ella le gustaban especialmente, y era un tema aún más extraño, porque es un cuadro dentro de un cuadro. Y hace un ensayo absolutamente delicioso, trazando un recorrido por el modo en que distintos artistas de distintas épocas han ido plegando y desplegando esa misteriosa tela que transmite, dice ella, el cansancio de tener en vilo un milagro. Pero el corazón de esta etapa estuvo ocupado por Zurbarán. ¿Por qué? ¿Por qué Zurbarán? Porque era un pintor entonces no muy conocido, uno de esos arrinconados de la historia que a ella le gustaban, porque era el pintor quizá más severo de su tiempo. Y fue Ortega el que la animó, aunque ella a veces tiene sus dudas y manifiesta su antipatía por la cultura barroca en una frase muy expresiva. Cuanto más entro en el siglo XVII, más repugnancia me causa, tanto en artes como en letras. Prefiero un manierismo honrado a ese naturalismo convencional del XVII, espiritualmente tan turbio cuando se acerca a lo religioso. Y Zurbarán no siempre se halla libre de todo esto. ¿Será muy terrible decirlo en el libro? Así y todo, animada por la insistencia de Ortega, Caturla se ilusiona y se entrega al pintor extremeño, pasando miles de horas en el archivo de protocolos. Un caserón inhóspito en el que, envuelta en una manta, pero siempre elegantemente vestida, desafía los 5 grados de la sala, buscando contratos y cartas de pago, analizando firmas, visitando a coleccionistas, anticuarios, etc. Como se dijo de ella, entró en el zurbaranismo como quien entra en religión y se convirtió en su especialista más cualificada. Lo mejor es que cada documento le sugiere una emoción personal, ¿no? Su mirada es una mirada medio erudita, medio poética, y emplea un lenguaje sensual, castizo, irónico, con un gran dominio
del diminutivo sin caer nunca en la cursilería, ¿no? El alfilerito diminuto del San Serapio, la incandescencia de las naranjas, el garbo con que los ángeles atraviesan los cuadros. Era de un rigor analítico extremo, una ávida observadora, y cuando no sabe, estudia, pregunta e indaga. Aprende de los utensilios con que los esclavos negros muelen chocolate. Estudia las modas de la costura, la historia de las palabras, la vida de los gitanos. Era maniáticamente perfeccionista. Y en ese afán por localizar obras de sus pintores, viaja infatigablemente. Me avengo a pernoctar, dice, en sitios donde no iría ninguna de mis amigas con tal de recabar información o de ver una vieja ciudad. A veces sus pesquisas la llevaron muy lejos. Donde me señalan un zurbarán, voy de cabeza. Por ejemplo, cuando se entera de que puede haber en una parroquia de Escocia un zurbarán, dice, un zurbarán en las Hébridas, ¿por qué no? A la mañana siguiente volé con la inquebrantable decisión de alcanzar la isla de Eg. Y cuando ya octogenaria, porque trabajó hasta el final de su vida, investiga sobre Antonio Puga, un pintor barroco, y viaja a Galicia, se describe a sí misma, dice, aquí estoy sentada sobre mi maleta Buitón en un tren nocturno de camino de Orense en el pasillo del vagón. Bueno, recorre, como digo, toda España, visita exposiciones en el extranjero, tiene una debilidad especial por Giorgione, y se va a ver esta exposición que se hace en Venecia en el año 1955. No he encontrado ninguna imagen de la exposición ni de Catulla, solamente Ingrid Bergman yendo a visitar Giorgione, y me parecía que podía tener también quizás se cruzaron por el camino, ¿no? La más importante de sus aventuras fue un viaje a América para dar conferencias, y donde dejó una espléndida impresión en Buffalo, en Cleveland, en la Universidad de Michigan, en Chicago, etcétera. Bueno, y manifiesta su admiración por los rascacielos de Nueva York, de noche, etcétera, ¿no? Bueno, pues, y termino ya. A pesar de ser la máxima autoridad en Zurbarán, cuando en 1963 se nombra la comisión, esta es la exposición de Zurbarán, se nombra la comisión organizadora del tercer centenario, ella figura tras un largo elenco de directores generales, inspectores, alcaldes, catedráticos, en fin, directores de museos, gobernadores civiles, con un título muy modesto y en el último renglón, María Luisa Caturla, escritora. Por tanto, a pesar de que sus hallazgos e investigaciones eran elogiados, el reconocimiento público de sus colegas nunca se materializó. El rechazo de la Academia de Bellas Artes de San Fernando a su candidatura en 1955 lo confirma. Jugaron en su contra el hecho de ser mujer y algo todavía más humillante, lo que el propio Sánchez Cantó llamó las circunstancias personales de María Luisa, que no sabemos cuáles eran. Pero para echar abajo su candidatura, sus detractores recurrieron a medios muy feos, argumentando su irreligiosidad, que iba a misa todos los domingos, su menosprecio a Elena Gómez Moreno e implícitamente su origen extranjero y por lo demás judío, además de su condición divorciada y su vida independiente. Ciertamente, como ella dice, la Academia no quería mujeres. Los antifeministas se movilizaron en contra suya, metiendo en la cabeza de los académicos que sentar a una mujer entre ellos les quitaría libertad, que estarían incómodos y cohibidos en el decir. Como si los académicos creyesen, dice ella, que la Academia era un casino. Durante todas estas décadas, las colecciones pictóricas del Prado fueron una materia principal de estudio y de dedicación. En los años 20 había organizado visitas para estudiantes y había escrito muchos artículos sobre autores del Prado, sobre Yáñez, sobre Velázquez, sobre Carreño, sobre Mazo, etc., ¿no? Fue ella la que descubrió
documentalmente que el tema de las hilanderas era la fábula de Aracne y trató de desenmadejar, por ejemplo, el gran laberinto que eran los retratos de reyes del Alcázar. Se preocupó de promover la proyección del museo en el extranjero y tejió una red internacional de intercambios con especialistas. En 1960, siendo director Sánchez Cantón, fue nombrada vocal del patronato y actuó con mucha discreción, pero a conciencia y de manera muy diligente, consciente del estancamiento del museo, de una organización atrasada, anacrónica, de la falta de especialización. Y promovió una gran cantidad de propuestas, advertencias, iniciativas, etcétera, por ejemplo, movilizándose para obtener la donación por parte de un coleccionista americano, amigo suyo, de este lienzo de Puga. Fue ella la que luchó porque se nombrase un jefe de gabinete de dibujos y estampas, unos fondos minusvalorados y poco estudiados. Pero en 1968 fue cesada de forma inconsiderada, dice ella. Este cargo que me han quitado es lo que más me gustaba. Y cuando recibe la carta del ministro, dando muchos rodeos para comunicarle su cese, añade ella misma también: pero a la vez estaban sucediendo los acontecimientos de Checoslovaquia, y al lado de estos, ¿qué puede significar un disgusto tan pequeño en proporción con el mío? Cuando ya era una octogenaria, recibió importantes distinciones: ciudadana de honor de Trujillo, Llerena y Fuentecantos, miembro de la Real Academia de Santa Isabel de Hungría de Sevilla, de la Real Academia de Toledo, de la Hispanic Society de Nueva York, la Orden de Alfonso X el Sabio. Es decir, que pudo satisfacer, cuando tenía 90 o 90 y tantos años, ese derecho al reconocimiento público que tanto se escatima a las mujeres. Esta larguísima vida, movidísima y esforzada, tan entusiasta y tan comprometida, se compadece mal con algunas confesiones que deja escapar a sus amigos de tanto en tanto en la intimidad de las cartas. Estoy desesperada y siempre triste, dice a veces, o esta otra: soy una persona de desalientos y fracasos, le dice a Ortega, y yo sé bien que ocuparse no es vivir y que ser una archivera más no llena un alma vacía. No sabemos, por tanto, muchas cosas de María Luisa Caturla. A través de este rapidísimo traveling, digamos, por esta secundaria de la cultura española del siglo XX, esta secundaria de lujo, una ilustrada moderna, hipercivilizada y con una vida ejemplar, creo que se ve no solamente algunas cosas de su vida, sino también cómo atraviesa toda la historia de España del siglo XX por su biografía, y también cómo ensordina, en cierta manera, la historia europea. Todo eso, aunque su nombre haya quedado injustamente olvidado, y sea tan importante recuperar su obra y rescatar su memoria. Muchas gracias.